En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a este su programa Viva y Eficaz. Estamos, como usted bien lo sabe, estudiando el Evangelio escrito por el historiador Lucas, que siempre estuvo al lado del gran apóstol Pablo, un historiador, un erudito, que investigó con diligencia todas las cosas referentes a Jesucristo, su nacimiento, su enseñanza, sus controversias, sus milagros, sanidades, prodigios y su muerte en la cruz, su resurrección y ascensión al cielo. Hoy estamos estudiando el capítulo 5, versículo 17 en adelante, donde el poder de Dios reposaba sobre Jesucristo para sanar. Y mientras el poder de Cristo estaba allí manifestado en aquella multitud, nosotros sabemos que doctores de la ley, que eran los fariseos, habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho o en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, que eran teólogos, dijeron estas palabras: Este hombre dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos y respondiendo, les dijo: ¿Qué pensáis o qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, autoridad para perdonar pecados, le dijo al hombre paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu cama o tu lecho, vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaban acostados, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Como ya dije, los milagros son enseñanzas, son parábolas, son instrucciones, son un cúmulo de principios que tenemos que extraer y aplicar a nuestra vida. Ya dijimos en la enseñanza anterior que Jesús siempre ministraba en el poder de Dios. Y ya enseñamos que el poder de Dios se manifestaba en Jesús a causa de su íntima comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Siempre vemos que era costumbre de Jesús que muy de madrugada, aún oscuro, Cristo ya estaba de rodillas.
clamando, orando, orando. La primera actividad devocional y espiritual de Cristo era que inmediatamente que se despertaba, se levantaba, iba a un lugar aparte y ahí oraba. También lo hacía por la noche. Los dos extremos del día, por la noche y por la mañana. Terminando el día por la noche, comenzando el día por la mañana. Son los momentos ideales para nosotros. Usted trabaja, usted va a la oficina, va a la fábrica, va al taller, va a su negocio. Cualquier actividad que usted ejerza para ganarse la vida y suplir a su familia, esa actividad, ese día que usted ocupa para trabajar, tiene su terminación y tiene su comienzo. Entonces, una persona que trabaja, llega a su casa, cena, va a descansar, pero antes de acostarse a dormir, esa persona que es cristiana, si quiere ser llena del Espíritu, esa persona tiene que orar, tiene que dar las gracias al Señor por todas las actividades del día. Tiene que interceder por su esposa, por sus hijos e hijas, por sus familiares, por la iglesia donde se congrega, por los vecinos, porque este hombre o mujer quiere que sus vecinos se conviertan al Señor. Puede pasar 1 o 2 horas de oración antes de acostarse. Por supuesto que usted tiene que dedicar ese tiempo en la comunión con el Señor. O puede dedicar ese tiempo en ver televisión. Pero si usted ve televisión, de nada le aprovecha. No está redimiendo el tiempo y usted no está intercediendo por sus hijos y su familia. Así que no podemos de ninguna manera desperdiciar el tiempo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y luego en la madrugada. ¿A qué hora se levanta usted? ¿A las 6 de la mañana o a las 6:30? Hay quienes se levantan a las 7 de la mañana y se levantan apresurados porque se levantaron tarde. Y así apresurados desayunan y corren hacia su trabajo. ¿Es correcto eso? Por supuesto que no. Usted tiene que levantarse más temprano y orar por lo menos 1 hora y media. Algunos oran 2 horas. Oran dedicando las actividades del día al Señor, santificando esas actividades. Tiempo tenemos para orar. En los extremos del día podemos orar, antes de acostarnos y al levantarnos. Son los momentos más idóneos, los más adecuados, porque en el día tenemos tantas actividades que no nos podemos apartar para orar. Así que comenzando el día y terminando el día tenemos que orar. Eso es lo que hacía Jesús, de noche y de madrugada, de noche y madrugada, todo el tiempo de su ministerio y a lo mejor todo el tiempo de su vida. Claro, el poder de Dios reposaba en él. Si yo quiero que el poder de Dios repose en mí, y si yo quiero predicar y enseñar en el poder de Dios, con la unción de Dios, de tal manera que la gente sienta que ciertamente el predicador está lleno del Espíritu, tenemos que orar. No hay otra manera. No hay otra manera de ser lleno del Espíritu Santo. Leer la Biblia, meditar en ella, orar y no contristar al Espíritu. Aquí Jesús
el poder de sanación estaba en Jesús y trajeron a un paralítico. Lo bajaron, quitaron las tejas y bajaron al Señor, al paralítico. 4 hombres con cuerdas bajaron el lecho, la camilla, en la mera presencia de Jesús, de tal manera que Jesús interrumpió su enseñanza porque no permitieron que el paralítico entrara por la puerta. Estaba ahí llena de gente y nadie quería perderse la oportunidad de escuchar al profeta, a Jesús de Nazaret. Entonces abrieron el techo. Ellos lo que querían es que Cristo sanara al paralítico, aunque rompieran propiedad ajena. Y Jesús no murmuró, no se quejó, no criticó el daño a la propiedad que estos 4 hombres hicieron. Lo que vio Jesús fue la fe de ellos, la persistencia. Cómo buscaron, se las ingeniaron para que el paralítico estuviera en la presencia de Jesús. Y cuando Jesús vio al paralítico descendiendo con esos lazos, le habló al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué perdonó primero y sanó después? Bueno, la enseñanza es clara. La más grande necesidad que un ser humano tiene, cualquiera, sea incrédulo o sea creyente, la más grande necesidad que yo como predicador tengo, y usted también, y cualquier ser humano, es la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Porque el pecado no perdonado nos separa, nos aleja de Dios. Isaías habló de eso y dijo, Dios dijo que lo que impedía la comunión con su pueblo era el pecado del pueblo. Entonces Cristo le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Una lección para toda la humanidad, una lección para toda la iglesia, una lección para todo ser humano. Todos tenemos la grandísima necesidad que nuestros pecados sean perdonados. Porque si no hay perdón de pecados, tampoco hay salvación. Estaban ahí unos teólogos. Los escribas eran los teólogos, los maestros de la ley, los que interpretaban la ley, los que decían así se interpretan estos textos. Y la teología de estos que estaban ahí no era mala. Ellos dijeron una gran verdad. Ellos dijeron: ¿y quién es este? Este hombre blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Bien es cierto, lo que no sabían estos maestros de la ley, a causa de su incredulidad y a causa de su envidia, porque le tenían envidia a Jesús, es que no comprendieron que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, porque Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Jesús tenía toda la autoridad de perdonar pecados. Es más, era el único que podía perdonar pecados, porque Él expió esos pecados nuestros con su muerte en la cruz. Él ofreció su vida, su cuerpo, como un sacrificio de expiación. Él nos liberó, nos redimió. Así que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados.
Entonces Jesús, como Él es Dios, sabía lo que estaban pensando esos teólogos. ¿Y por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decirle, paralítico, a ti te digo, sé sano, levántate? ¿Qué es más fácil? Entonces Jesús les dijo a todos esos religiosos y teólogos, doctores de la ley, les dice, pues yo les voy a dar una muestra que tengo autoridad para perdonar pecados. Y dirigiéndose al paralítico le dice, paralítico, a ti te digo, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Obedeció la palabra de autoridad de Cristo. El hombre se levantó, nunca se había levantado. Se levantó, enrolló allí su cama, su camilla, se la puso en el hombro y caminó en dirección a la puerta. La gente estaba asombrada, maravillada. Y entonces la gente dijo, hoy hemos visto maravillas. Cómo Dios le ha dado facultad al hombre para hacer estas cosas. ¡Qué maravilloso! Nunca habíamos visto semejante cosa. Porque Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado, Él sigue perdonando pecados. Y Él sigue sanando a los enfermos, hermano. ¿O usted cree que Cristo no sana? Él es el mismo. Él no es como nosotros que cambiamos. Él es eterno, inmutable y todopoderoso. Y su amor es perfecto. Su gracia y su compasión sigue siendo la misma. Así como su compasión le obligaba a Él a hacer bien a los seres humanos, así es ahora mismo, en este tiempo, en el tiempo de la modernidad. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sana y perdona. Él es el único que puede perdonar, porque Él llevó los pecados de nosotros sobre su cuerpo en el madero. Él nos compró con precio de sangre, no con oro y plata, sino con su sangre preciosa. Y así como Él perdona, así sana. Usted puede ponerse de rodillas y decirle, Señor, perdona mis pecados, y usted tiene certeza de que el Señor le perdona sus pecados, así, ejerciendo esa misma fe, no otra clase de fe, esa misma fe, usted se pone de rodillas y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Es un asunto de fe y de conocer al Señor, que Él es muy misericordioso y clemente, lento en la ira y grande para hacer misericordia. Él no cambia, Él es el mismo. Podemos acudir al trono de su gracia para hallar gracia, para hallar misericordia y para tener el oportuno socorro de Él. Hagámoslo, creamos. Somos sus hijos. Dios le bendiga. Mañana continuamos este estudio. Continuamos con el mismo capítulo 5, que es bastante extenso, de Lucas. Hasta luego. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.